pesos, porque sabes que te va a dar a una tasa más alta que el valor del dólar, que se mantiene equilibrado, y vos después con esa ganancia vas y compras dólares, básicamente. Así que bueno, eso es un poco lo que vamos a charlar ahora. Para esto justamente estamos en comunicación con Enrique Sebach, que es economista, es exdirector del Banco Central. Si hay alguien que entiende en materia económica, es justamente Enrique, a quien ya mismo estamos dándole la bienvenida a esta mañana. ¿Cómo le va a usted? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Me podés tutear? Porque si no me salen arrugas. Dale, ¿cómo estás, Enrique? Bien, muy bien, gracias. Me alegro. Saludos a todos por ahí. Bueno, muchas gracias. Enrique, ¿coincidís? Sí. Bueno, en primera medida, quiero saber si vos coincidís con esto que dicen, que dice el gobierno, ¿no? Que esta decisión se fundamenta en consideración de la consolidación observada en las expectativas de baja de la inflación. ¿Coincidís? Bueno, a ver, la verdad que lo que se está tratando de hacer es reducir el premio que se le paga a las empresas que, digamos, como se explicaba recién, digamos, colocan pesos y después cuando termina el mes, o el periodo en que colocaron los pesos, los vuelven a transformar en dólares. Hasta cuando vos bajás la tasa de evaluación al 1%, si mantenías la tasa anterior, el premio era muy grande, porque la diferencia entre la tasa de interés y la tasa de evaluación se hacía muy grande, y lo que hizo el Banco Central es bajar un poco ese premio. Ahora, quiero aclarar que esto es solo para aquellos que operan en el dólar oficial, o sea, para importadores, exportadores, empresas que pueden acceder al dólar oficial. Ni vos ni yo podemos hacer esa operación, porque nosotros lo hacemos en el dólar libre, y el dólar libre no tiene asegurado la devaluación. De hecho, en un día puede subir o puede bajar todo lo que te puede pagar la tasa de interés, con lo cual es una operación para operaciones más, entre comillas, lo digo, más sofisticada, porque es un exportador que puede o conseguirse un crédito para adelantar el pago y después lo coloca en pesos y se gana la diferencia, o un importador que puede pagar más tarde una importación y entonces con los pesos que tenía para comprar los dólares de la importación los deposita o hace una operación financiera y cuando le toca pagar se ganó la diferencia. Como esta diferencia cuando bajás al 1% mensual se hacía muy grande con la tasa anterior, ahora se achicó un poquito ese premio, digamos, ¿no? Si es por la expectativa de inflación, no te olvides que, si bien es cierto que 29 es más que el 26 que se puede esperar, esta es tenés que pasarlo a mes, porque no existe un plazo fijo un año, o sea, nadie deposita un año. Entonces, cuando vos llevas a mensual ese 29, es 2,4% mensual. Y la verdad que la tasa de inflación por ahora está arriba de ese 2,4%, de manera tal de que tampoco es un premio vinculado con la tasa de inflación, sino que es un premio vinculado al dólar. O sea, cuando la tasa de interés lo que hace es decidir en las empresas si se mantienen en pesos o si apuran la compra de dólares oficiales en el mercado. Cuanto más alta sea la tasa con la inflación con la devaluación del 1, y bueno, te da ese premio. No sé si se entendió algo, pero esa era la idea. Se entendió perfecto, por eso nadie te interrumpió, nadie dijo nada, porque estábamos todos muy atentos a lo que estabas contando vos y explicando tan amablemente. Ahora te hago una pregunta. Hasta ahí bárbaro. Yo te quiero preguntar, ¿qué pasa o cuál es el impacto, cómo repercute esto en el día a día, en la micro, cuando vamos al almacén, cuando queremos comprar ropa? Bueno, a ver, la tasa que fija el Banco Central es la madre de todas las tasas, digamos. O sea, los bancos, tienen la oportunidad de o prestarte a vos, o prestarle la plata al Banco Central a través de operaciones de letras, pases, no quiero ser técnico. Entonces, claro, si la tasa a la que le presta al Banco Central o la tasa que le paga al Banco Central baja, puede bajar la tasa a la que te presta vos, porque igual sigue ganando. Ahora, la verdad que esos son cambios muy muy marginales, pero claramente cuando baja la tasa de lo que llama la tasa de política monetaria, que es lo que bajó ayer el Banco Central, arrastra de alguna manera en mayor o menor medida todas las otras tasas, digamos, las tasas de los créditos, por supuesto la tasa de los plazos fijos que van a bajar, las tasas de las tarjetas de crédito muy marginalmente, porque la tasa de tarjeta de crédito tiene metido mucho riesgo incorporado, así que son muy altas, de manera tal de que sí, tiene algún efecto, pero yo te diría que desde el punto de vista del consumo, del gasto individual, es mínimo. Tiene efecto sobre dar la tranquilidad de que el banco, con estas operaciones, el Banco Central puede seguir comprando dólares, interviniendo en el mercado libre, en fin, lo que está haciendo hasta ahora, ¿no?
Enrique, ¿cómo estás? Buen día, Bruno Giacono te saluda. Hola, ¿qué tal? Te quería consultar si esta decisión del Banco Central de bajar la tasa de interés, que como muy bien vos contabas recién, impacta, por ejemplo, en que también baje la tasa de los plazos fijos, ¿no puede hacer que suba un poco el dólar? Bueno, a ver, otra vez, para las empresas que acceden al dólar oficial, aún la baja de la tasa contra la baja de la devaluación le sigue generando ganancia, o sea, claro, ganan más en pesos que contra el 1%, como la tasa va a ser superior al 1%, que es la tasa de devaluación que le asegura el Banco Central. Otra vez, si yo tengo acceso a ese dólar oficial porque soy un exportador o soy un importador, me conviene, como vos explicabas antes, hacer este carry trade, o sea, quedarme en pesos y ganarme en dólares la diferencia. Para un ciudadano común que no tiene acceso a ese dólar, pero que piensa que va a seguir tranquilo el dólar libre, y bueno, dice, todavía me dan un premio que me sirve. Para un ciudadano común que desconfía de que ese dólar libre se quede quieto, o que, como dije antes, en un día puede subir 2% o 3% y me quita la ganancia, y dependiendo del tiempo que quiera ahorrar y de la forma que quiera estar manejar su liquidez, puede ser que diga, no, si me bajan la tasa de plazo fijo no me conviene y me voy a comprar dólares. Pero como compras dólares en el mercado libre, bueno, ahí puede subir o puede bajar. No compras dólares oficiales, digamos. Así que puede ser que haya algún movimiento hacia el dólar, pero más que nada ese dólar se mueve por los grandes movimientos del capital, y no tanto por una decisión individual de retirar un plazo fijo, ¿no? ¿Coincidís con el gobierno en que la inflación para este año pueda rondar el 26-27 o es un número muy optimista? No, es un número razonable, o sea, no es el 18 que estaba en el presupuesto, que finalmente no fue al Congreso. Un número entre 25 y 30 parece ser hoy un número relativamente razonable. Por supuesto que hay imponderables, pues va a depender de muchas cosas. Estamos hablando de un año en donde el mundo está bastante complejo para la Argentina, porque bueno, los precios de los commodities, como ya saben, están muy bajos, y de hecho hubo que bajar las retenciones para mejorar en algo la rentabilidad del agro. Brasil siguió devaluando, está muy barato, como saben los que viajan a Brasil o a Chile, y eso genera problemas de competitividad, y no sabemos todavía si las consecuencias de la política de Trump pueden fortalecer todavía el dólar. O sea, no es un año fácil desde el punto de vista del mundo, pero dentro de lo que uno puede esperar hoy, no parece ser muy, muy arriesgado pronosticar algún número entre 25 y 30% de inflación, ¿no? Ahora, Enrique, con 25 o 30% de inflación, ¿cómo va la política de ingresos? Porque es un gobierno que no le da mucha bola a la política de ingresos, eso es cierto. De hecho, viste que le quiere poner tope a ciertas paritarias y no homologar más del 1% mensual. La gente siente, como lo decía Adriana, todo muy lindo, baja la inflación, pero yo cada vez que voy al supermercado compro cada vez menos. ¿Cómo se resuelve esa tensión? Bueno, primero hay que aclarar los números. Digamos, los economistas tenemos un defecto, uno solo por suerte, que es que hablamos en promedio. Entonces, cuando los promedios son representativos, no pasa nada. El problema es cuando esos promedios pierden importancia. Te doy un ejemplo. Si vos pones en una habitación a una persona de 80 años y una persona de 10, el promedio de edad en esa habitación es 45. Claro. Pero ese promedio no dice nada, porque las dos personas que están ahí adentro están muy alejadas del promedio. Entonces, el problema que tiene la economía argentina es que normalmente hablamos en promedio, pero casi nunca está en el promedio. Entonces, cuando vos miras los salarios, te pasa lo mismo. Los salarios formales, digamos, los de las paritarias, bueno, estuvieron cayendo. El salario real, digamos, comparado con la inflación, está cayendo hace años. No es un problema de Milei, o no es un problema de este año, viene cayendo. Cayó fuerte con la devaluación y la licuación de los primeros meses y empezó a recuperarse. Ya ahora está recuperándose muy marginalmente. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos miras tus gastos, vos tenés un componente de gastos que son gastos, digamos, llamémoslo gastos fijos, el alquiler, las expensas, la electricidad, el gas, las tarifas, digamos, para decirlo fácil. Sí, servicios, ¿no? Bueno, los servicios. Esos precios estaban muy atrasados antes, o sea, te daba mucho más ingreso disponible porque tus gastos fijos eran bajos, y el año pasado se actualizaron mucho. Entonces, aun cuando se esté recuperando el salario, mirado contra tu canasta de consumo, vos decís, bueno, pero mira lo que me sobra para
para ir al cine o para comprar comida o para lo que fuera, es mucho menos de lo que me sobraba antes, porque antes la luz era muy barata o el gas era muy barato. O sea, lo que era artificial era lo de antes, no lo de ahora. Ahora, dicho esto, por supuesto, recuperar de ese nivel va a llevar tiempo, con tasas de inflaciones bajas, perdón, con tasas de inflaciones bajas y con salarios ajustándose bajo para la tasa de inflación, y bueno, tenés una recuperación pero muy lenta. Como vos decías antes, para las paritarias, justamente para lograr que la tasa de inflación de este año esté más cerca de 20 y pico que de 30 y pico, el gobierno intenta de que los costos laborales, para pararlo de alguna manera, no suban mucho, y eso significa tratar de ponerle un techo a las paritarias. Ahora, como dije antes, este es el salario formal. Sí. Cuando vos mirás el salario informal, o sea, el salario de los trabajadores informales, es distinto, porque ese salario cayó muchísimo en todo el periodo anterior y también en este año, porque pues fue muy afectado, no tiene capacidad de ir a un sindicato a negociar, y ese salario cayó mucho, y bueno, se está recuperando en función del nivel de actividad. Se recupera un poco, se recupera menos, pero ese salario sufrió más. Y cuando vos mirás, obviamente el salario del sector público cayó fuerte, o cayó porque, bueno, por la motosierra, o como quieras llamarlo, y también por el ajuste en las provincias, porque las provincias no lo dicen, pero han ajustado fuerte porque su principal gasto es el salario. Y cuando terminando este mapeo, perdón el tiempo, están las jubilaciones, y las jubilaciones estuvieron cayendo otra vez mucho antes que cuando asumiera Milei, pero estuvieron cayendo hasta que, a partir de que ahora se ajusta con la inflación, y la inflación pasada es más alta que la presente, empezaron a recuperarse desde pisos, y otra vez se recupera mejor aquellos que tienen un bono que las jubilaciones más altas, que fueron las que fueron siempre licuadas a lo largo de todos estos años. Entonces, claro, cuando vos miras el mapa, en promedio parece que la cosa mejora, pero otra vez, dependiendo en qué sector estás, en qué actividad estás, cuánto dependés del gasto público, etcétera, está mejor o está peor. Bien, impecable, ¿no? Toda la explicación que nos diste, Enrique, viste que ya no te trato de usted, para ir cerrando, para liberarte, porque nos aprovechamos ya de tu tiempo, para cerrar, ¿cómo ves vos el rumbo económico? Si fuese un paciente que está internado, vos decís, tiene un pronóstico reservado en cuanto a la economía, ¿sí? ¿Es un paciente con un pronóstico reservado? ¿Es estable o tiene un buen pronóstico que quizás le puedan dar el alta? A ver, yo preferiría la metáfora que usó el propio presidente. El presidente dijo, estamos a los 20 minutos del primer tiempo, digamos. O sea, el año pasado fue un año de ajuste. Y el ajuste se hizo con mayor o menor vehemencia, para llamarlo de alguna manera, y algunos más que otros. Ahora viene el periodo de las reformas, o sea, vos tenés que hacer la reforma impositiva, la reforma laboral, la reforma previsional, o sea, hay un montón de reformas, la reforma en la relación nación-provincias, en los impuestos municipales, en los impuestos provinciales, en fin, hay que hacer una reforma en serio que Argentina no hace desde hace, no sé, 30, 40, 50 años, ponerle la fecha que quieras. Entonces, bueno, el proceso de reforma es siempre más difícil que el proceso de ajuste, y ahora nos metemos en eso. En un año electoral seguramente va a ser más difícil, porque hay cosas que tienen que pasar sí o sí por el Congreso, como la parte impositiva, y bueno, veremos cómo evoluciona. El pronóstico es positivo en el sentido de que hay un gobierno con voluntad de hacer las cosas y una sociedad que hasta ahora ha aceptado los costos de corto plazo de esta reforma, o de este ajuste, mejor dicho, mucho mejor de lo que cualquiera, por lo menos lo que yo hubiera anticipado. Ahora, hay que hacer las reformas. Si esas reformas no se hacen, vamos a estar en los mismos problemas que tuvimos siempre, porque ajustes de este tipo Argentina ya ha tenido, no de esta magnitud, pero ajustes ha tenido. Inflación del 2-3% mensual ya tuvimos, o sea, es decir, ya hubo un régimen inflacionario del 2% mensual, y después caímos en una inflación del 7 o el 8 mensual, y no del 0 o del 1. O sea, tenemos que ir a un proceso más consolidado de las reformas. Bueno, veremos si eso pasa. Clarísimo, Enrique. Que tengas buen día, y estamos a viernes, así que buen fin de semana para vos. Gracias, igualmente para ustedes. Chao. Chao, hasta luego. Enrique Sebach, economista, exdirector del Banco Central. 25